No vengas a mi fiesta de compromiso, me dijo mi hermano por teléfono. La familia de Sara está llena de inversionistas de capital de riesgo. Tu presencia sería incómoda. Yo respondí, entendido. Esa noche, una importante revista de negocios publicó su edición de tecnología con mi entrevista. Serie C de 180 millones asegurada. Mi teléfono se encendió porque mi hermano me llamó mientras yo firmaba una hoja de términos de 180 millones de dólares. No es una metáfora. No es una forma casual de decir las cosas para impresionar a desconocidos en Internet. Lo digo literalmente. La tinta todavía estaba fresca, mi pluma seguía en mi mano, y David Chen, mi director financiero y la única persona en el mundo que de verdad entiende mi sentido del humor, me deslizaba las páginas por una mesa de juntas que costó más que mi primer departamento. El teléfono vibró. Miré la pantalla. Marcus. Casi dejó que se fuera al buzón de voz. Casi dejó que nada de lo que siguió pasara. En cambio, contesté. Lo de la fiesta del sábado, dijo Marcus. No dijo hola. Marcus nunca ha sido bueno para decir hola. Es mejor que esta vez te la saltes. Bajé la pluma. Los ojos de David no se movieron de la hoja de términos, pero vi que su mandíbula se tensó un poco, de esa forma en que lo hace cuando finge no estar escuchando algo. La familia de Sara se mueve en ciertos círculos, continuó Marcus. Capital de riesgo, Sequoia, Kleiner, ese ambiente. Hizo una pausa, lo cual fue generoso de su parte, porque le dio espacio al insulto para respirar. Les importa mucho la imagen, las primeras impresiones. Tú entiendes, entendía. Lo que quería decir era, tú diriges una escuela de programación sin fines de lucro para niños de bajos recursos. Usas Converse para trabajar. No tienes un saco que te quede bien. Eres la hermana vergonzosa. Y yo me he esforzado mucho por no ser asociado con la hermana vergonzosa. Y ahora me voy a casar con una familia que sí notaría a la hermana vergonzosa, así que por favor, por lo que más quieras, no vengas. Lo que dijo fue, eres una buena hermana, Emma. Sabía que lo entenderías. Dije, entendido. Tomé mi pluma. Seguí firmando. Déjame contarte algo sobre Marcus. Me lleva 3 años. Y durante la mayor parte de nuestra infancia, esa diferencia se sintió como un cañón. Él era el que tenía sentido. Buenas calificaciones, buenos amigos, una confianza natural que hacía que los adultos se relajaran cuando entraba a un cuarto. Jugaba lacrosse. Usaba camisas de cuello el día de las fotos escolares sin que se lo pidieran. Nuestra mamá siempre decía que tu hermano simplemente tiene un don con la gente, y lo decía como si eso lo explicara todo, como si explicara por qué su otro hijo, yo, pasó la mayor parte de la preparatoria en el laboratorio de cómputo, reconstruyendo la base de datos de estudiantes del colegio, porque el departamento de sistemas usaba un programa del 2003 y era terrible. Marcus se metió a finanzas. Claro que sí. Pasó sus 20 subiendo las escaleras correctas, asistiendo a las cenas correctas, aprendiendo a decir las cosas correctas en los cuartos correctos. Era muy bueno en todo eso. Yo pasé mis 20 construyendo cosas que se rompían y después reconstruyéndolas hasta que dejaban de romperse. Esta no es una historia sobre resentimiento. Quiero tener cuidado con eso, porque sería fácil pintar a Marcus como el villano, y la verdad es más aburrida y más dolorosa que eso. No es malo, no es cruel. Es un hombre que decidió muy temprano cómo se veía el mundo y organizó su vida para que encajara con esa imagen. Y en esa imagen, yo era una nota al pie, un personaje secundario, la hermana que tenía buenas intenciones. De verdad lo creía. Creo que esa es la parte que todavía me atrapa a veces, que no me mintió cuando me llamó. De verdad pensó que me estaba haciendo un favor. No vas a encajar con esta gente, Emma. Te estoy evitando la incomodidad. Pensó que estaba protegiendo su imagen y cuidando mis sentimientos al mismo tiempo, lo cual es, en realidad, una especie de talento. Un talento muy de Marcus. No sabía nada de Neurosphere. Nadie en mi familia sabía nada de Neurosphere. Así funciona construir una empresa en el espacio de IA empresarial B2B. A nadie le importa hasta que le importa a todos. No éramos un producto de consumo. No teníamos una aplicación que tu primo se descargara. No hacíamos publicidad. Nuestro nombre no aparecía en blogs de tecnología junto a titulares emocionados sobre disrupción y el futuro, porque estábamos demasiado ocupados disrumpiendo cosas de verdad y construyendo el futuro como para preocuparnos de que hablaran de nosotros. Durante 4 años, Neurosphere operó en lo que la industria llama un estado de oscuridad deliberada. Vendíamos a sistemas de salud, instituciones financieras y 2 agencias federales cuyos nombres no voy a escribir aquí. Y lo hacíamos a través de contratos empresariales con acuerdos de confidencialidad de por medio, lo que significaba que la gente que sabía qué construíamos no podía hablar de eso, y la gente que no sabía simplemente asumía que éramos pequeños. No éramos pequeños. Para cuando Marcus me llamó con su cuidadosa y considerada desinvitación, Neurosphere tenía 340 empleados, oficinas en Austin, Toronto y Londres, y una cartera de clientes que incluía 4 de las 10 principales redes hospitalarias del país. David había sido mi director financiero durante 2 años y medio. Nuestra asesora legal general, Priya Mehta, derecho en Stanford, antes en Cooley LLP, del tipo de abogadas que pueden hacer que una disputa de contratos suene como una clase de filosofía, llevaba 18 meses con nosotros. Nuestra jefa de ingeniería,
una genio profundamente intimidante llamada Lynn, que había rechazado 3 ofertas distintas de las grandes tecnológicas para unirse a nosotros. Había estado desde el principio. Llevábamos 14 meses en la Serie B. Estábamos a punto de cerrar la Serie C. 3 semanas antes de que Marcus llamara, un periodista llamado James Whitfield, de Vertex, la revista de negocios que todos los inversionistas de capital de riesgo del país leen los domingos por la mañana con su café carísimo, le había llamado a David pidiendo una entrevista. Al parecer se habían enterado de nuestras conversaciones de Serie C e hicieron lo que hacen los periodistas: sacar cada registro público, cruzar cada reporte ante la Comisión de Valores y armar una imagen a partir del espacio negativo. La historia que estaban construyendo era sobre empresas que crecen enormemente sin que nadie se dé cuenta. David me había reenviado el correo sin ningún mensaje, solo el correo. Hace eso cuando quiere que yo tome una decisión sin que su opinión me influya. Le llamé 20 minutos después y le dije que sí. La entrevista fue un martes. James Whitfield era agudo, minucioso, y había hecho su tarea de una forma que me hizo confiar en él. No hizo preguntas tontas, no fingió no entender nuestra tecnología para parecer cercano. Me preguntó sobre el cronograma de la Serie C, nuestros planes de expansión, cómo se sentía construir una empresa de la que la mayoría de la gente en la industria nunca había oído hablar. Le dije, honestamente, se sentía como ser invisible, y después dejas de necesitar que te vean. Le gustó eso. El artículo saldría el sábado 14 de octubre, a las 6 de la tarde, hora del este. La fiesta de compromiso de Marcus era el sábado 14 de octubre, empezando a las 6 de la tarde. Yo no planeé esto. Quiero dejarlo claro. Cuando Marcus me llamó 2 días antes de que saliera el artículo, yo no sabía a qué hora empezaba la fiesta. Cuando le dije que entendía y colgué el teléfono y volví a firmar mi hoja de términos, no estaba haciendo cálculos. No estaba diseñando una consecuencia. Pero sí sabía, después de colgar, que el artículo salía en 48 horas. Y no le llamé a James Whitfield para pedirle que cambiara la fecha. No voy a fingir que eso fue un accidente. El sábado por la mañana me desperté a las 6, porque siempre me despierto a las 6. Es uno de esos hábitos al que llaman disciplina, cuando tu empresa vale $180 millones, y un poco triste cuando no vale nada. Preparé café, abrí mi laptop. Tenía 17 correos de prilla sobre un contrato con un proveedor que necesitaba una última revisión antes del lunes, 4 mensajes de Lynn sobre un problema de despliegue que ya se había resuelto solo, y un recordatorio en el calendario que decía cierre Serie C, firma completa, con un pequeño emoji de sombrero de fiesta que David había agregado sin avisarme. Trabajé hasta el mediodía. Después comí, que fue pasta que había sobrado del jueves, un dato que incluyo porque la gente siempre asume que las personas exitosas comen cosas interesantes, y quiero sacarte de ese error. A las 3 de la tarde, David me escribió. El artículo sale en 3 horas. ¿Lista? Respondí. Estoy comiendo pasta. Me mandó un solo pulgar arriba, que es la versión de David del apoyo emocional. Vi televisión un rato. Un programa de renovación de casas, donde una pareja no dejaba de discutir sobre plantas abiertas, y lo encontré profundamente relajante. Me bañé. Me puse lo que uso los fines de semana, que son jeans y un suéter, y abrí una botella de Barolo que había estado guardando para algo, y decidí que probablemente este era el algo. Empecé a cocinar una cena de verdad, la pasta desde cero, no la versión recalentada. Puse una lista de música. Sentí, por primera vez en varias semanas, algo que podría describir como calma. A las 5:58 de la tarde, la pantalla de mi teléfono se iluminó con una notificación de vista previa de la aplicación de Vertex. A las 6 en punto, el artículo salió. A las 6:02, mi Slack explotó. Quiero intentar describir cómo se veía todo eso, esos primeros minutos, pero no sé si le voy a hacer justicia. David escribió primero. Usaron la foto del cuarto de servidores. Se ve increíble. Después, el titular. Emma, el titular. Después, solo me mandó un link, porque David Chen respeta una pausa dramática. Me limpié las manos en un trapo de cocina y lo abrí. La unicornio invisible. Cómo Emma Caldwell construyó una empresa de IA de 180 millones, mientras todos miraban para otro lado. Debajo, la foto del cuarto de servidores. Lynn la había tomado como broma hace 2 años. Esa imagen de mí parada en nuestro centro de datos de Austin a medianoche, rodeada de luces de servidores, con una taza de café en la mano, viéndome tan cansada como en realidad estaba, que era muchísimo, y abajo de eso, el subtítulo. En una industria obsesionada con Minos Eman, la visibilidad, una fundadora eligió desaparecer. El mercado la alcanzó de todas formas. Después de David fue nuestra junta directiva. Richard Okafor, nuestro inversionista líder de Meridian Ventures, mandó 3 mensajes distintos en 30 segundos. Excelente pieza. Sobresaliente. Llámame el lunes. Rachel Sung, nuestra miembro independiente de la junta y exdirectora de tecnología de una empresa que respeto profundamente, mandó: se lo estoy enseñando a todos los que conozco. Te lo mereces. Después empezaron a escribirme fundadores a los que había asesorado en los últimos 3 años. Gente que había conocido en conferencias o por contactos en común. Gente con la que había tomado café y a la que le había respondido preguntas
a altas horas de la noche, una universidad, 2 conductores de podcast, 3 periodistas con los que había tenido conversaciones extraoficiales y que ahora me escribían preguntando si quería dar entrevistas oficiales. Mi teléfono estaba haciendo algo donde vibraba tan seguido que básicamente era un zumbido sostenido, como un diapasón. Lynn escribió: literalmente estoy llorando en mi carro. Aconséjame. Le respondí: vete a casa. Abraza a alguien. Escribió: ya estoy en casa. Estoy llorando en mi entrada. Revolví mi salsa de pasta y bajé el fuego y me serví otra copa de vino y sentí que algo se movía por mí que no era del todo orgullo y no era del todo duelo y que tal vez era solo la textura específica de un momento hacia el que llevabas mucho tiempo construyendo. En el Four Seasons me contaron después, mucho después, a través de una serie de conversaciones que voy a describir con detalle. El salón empezó a quedarse en silencio alrededor de las 6:15. La fiesta era en uno de los espacios privados para eventos del 7º piso. Marcus me había dicho que era una cena pequeña, lo cual aparentemente significa cosas diferentes, según quien lo diga, porque la lista de invitados era de 64 personas, incluyendo a los padres de Sarah, sus 2 hermanos, su compañera de cuarto de la universidad que ahora trabajaba en Andresen Horowitz, 3 colegas de Marcus de su firma y un puñado de lo que solo puedo describir como invitados socialmente estratégicos. Gente que no era cercana a Marcus ni a Sarah, pero sí cercana a la idea de que los vieran en su fiesta. Paul Hartwell, el papá de Sarah, estaba sentado en la mesa principal. Tiene 61 años. Dirige una firma de capital privado llamada Hartwell Capital y tiene 3 asientos en juntas directivas, incluyendo una empresa de dispositivos médicos y un fondo de infraestructura con un nombre largo y aburrido que no voy a reproducir aquí. Es del tipo de hombre que conoce las empresas antes de que quieran ser conocidas, porque literalmente ese es su trabajo. Lleva 34 años haciendo ese trabajo. La persona que le mostró el artículo fue una asociada junior llamada Marisa Chen, sin parentesco con mi David, que estaba en la fiesta como colega de Marcus y que, según entiendo, se esforzaba mucho por conversar con el señor Hartwell de la manera en que la gente de 26 años intenta conversar con personas importantes en eventos de trabajo, es decir, con gran esfuerzo y resultados variables. Había visto el artículo en su teléfono, reconoció el nombre, reconoció la empresa, porque la había escuchado mencionar en juntas. Se inclinó y le mostró su teléfono. Paul Hartwell leyó el artículo. No es, según todos los relatos, un hombre que lea rápido, ni que reaccione visiblemente. Se tomó su tiempo, lo leyó completo. O casi. Después puso el teléfono suavemente sobre la mesa y miró el plano de mesas que habían impreso en tarjetitas colocadas en cada lugar. Cinema Caldwell. Miró la silla vacía que en algún momento habían retirado en silencio del arreglo. Ese tipo de retiro que haces cuando desinvitas a alguien y quieres que el salón no tenga evidencia de la eliminación. Después miró a Marcus, que estaba al otro lado del salón hablando con el hermano de Sarah, riéndose de algo, relajado, feliz, completamente ajeno. ¿Por qué falta la silla de tu hermana? Esta pregunta, según los 3 relatos distintos que recibí de gente que estaba lo bastante cerca para escucharla, se dijo muy en voz baja y con ese tipo específico de quietud que la gente que ha pasado décadas en finanzas serias desarrolla como un activo profesional. No era la pregunta de un hombre confundido, era la pregunta de un hombre que ya sospechaba la respuesta y quería escuchar a alguien decirla en voz alta. Marcus, según me contaron, se quedó completamente inmóvil. Su teléfono empezó a vibrar a las 7:12. Yo estaba parada en la barra de mi cocina, releyendo el artículo por 4ª vez en mi laptop, cuando empezaron a llegar los mensajes. 7:13. La gente aquí está preguntando por ti. Sin contexto, sin explicación. 7:15. El papá de Sarah sabe de Neurosphere. Puse la copa de vino sobre la barra. 7:22. Nada. Un silencio que podía sentir desde el otro lado de la ciudad. El silencio específico de alguien tratando de averiguar qué decir. 7:28. Este era de Sarah. Emma, creo que hubo un malentendido sobre lo de esta noche. Nos habría encantado tenerte aquí. Malentendido. Es una palabra generosa. Implica simetría. Que ambas partes estaban confundidas. Que el error se distribuyó por igual. Que nadie en particular dijo nada en particular que significara nada en particular. Es el tipo de palabra que aparece en disculpas corporativas y declaraciones políticas y conversaciones entre gente que quiere que la perdonen sin tener que responsabilizarse. Puse el teléfono boca abajo en la barra. 7:31. Su papá quiere conocerte. Ha estado haciendo preguntas. 7:33. ¿Puedes venir? Podemos arreglar esto. Tuve una reacción muy específica a ese mensaje. No era rabia. Quiero ser precisa con esto, porque la rabia es fácil, y lo que sentí era más complicado que rabia. Era algo más cercano al agotamiento. El agotamiento de ser el problema de alguien que hay que resolver, incluso en el momento de tu propia reivindicación. El agotamiento de podemos arreglar esto, como si lo que había que arreglar fuera algún inconveniente externo, y no el hecho de que mi hermano me había mirado a los ojos, o más bien, me había llamado por teléfono, porque ni siquiera se molestó en decírmelo en persona, y me había dicho que yo era demasiado pequeña para que me vieran. Arreglar esto, como si fuera un error de dedo, como si fuera un conflicto de horarios. Bajé el fuego de la pasta y fui a
sentarme al sofá unos minutos. La gata se llama Teorema, es gris y jueza, y la amo incondicionalmente. Vino y se sentó a mi lado sin que se lo pidiera. Le rasqué las orejas. Pensé en muchas cosas. Después volví a la cocina y me comí mi cena. El timbre sonó a las 8:45. Supe que era él antes de abrir la puerta. Hay una forma específica en que Marcus toca el timbre. 2 toques rápidos, seguidos, que ha hecho desde que éramos niños. Y no importa que nunca haya venido a esta casa, porque algunas cosas simplemente están en las manos. Abrí la puerta. Todavía traía puesto el traje de la fiesta de compromiso. Buen traje, gris carbón, del tipo que dice me tomé en serio esta ocasión, pero la corbata estaba floja, y su cabello, que siempre está perfecto porque Marcus siempre ha cuidado su cabello de una forma que siempre me ha parecido ligeramente enternecedora, no estaba perfecto. Se había pasado las manos por él. Sus ojos hacían esa cosa que pasa cuando alguien procesa información más rápido de lo que su cara sabe manejar. Dijo, ¿sabías? Sin hola, somos una familia que no dice hola cuando algo importa de verdad. ¿Sabía qué? ¿Sabías que el artículo salía esta noche? ¿Sabías que el papá de Sara lo iba a ver? Tú me dijiste que no fuera. Tú dejaste que pasara. Lo dijo como una acusación. ¿Dejé que pasara? Acepté. Un perro ladró en algún lugar de la cuadra. Me miraba con una expresión que no le había visto en mucho tiempo. En realidad, desde que éramos adolescentes. Desde la noche en que nuestro papá se enfermó, y nos sentamos en la sala de espera del hospital, y Marcus lloró y yo no, lo cual pareció perturbarlo, porque siempre había asumido que él era el más fuerte, y esa noche reveló algo sobre la arquitectura de esa suposición. Me lo pudiste haber dicho, dijo, sobre la empresa, sobre todo. Lo miré. Estaba parado en mi porche bajo la luz amarilla de la lámpara que yo misma había instalado la primavera pasada, porque la vieja parpadeaba, y pensé en todas esas cenas de domingo donde había descrito el trabajo de mi escuela de programación de la forma en que describes el pasatiempo de un niño. Emma sigue con su cosita sin fines de lucro. Ya sabes cómo es. Todas esas mañanas de Navidad, donde me daba consejos de carrera sobre la importancia de construir redes profesionales, como si yo no tuviera ninguna red, como si las 340 personas que trabajaban para mí hubieran salido de la nada. Todos los momentos en que había desviado conversaciones lejos de mí en las reuniones familiares, las redirecciones microscópicas, la fluidez tan practicada que había desarrollado en el idioma de mi pequeñez. ¿Por qué? Dije. Porque soy tu hermano. Eras mi hermano hace 2 días cuando me dijiste que mi presencia sería incómoda. Se estremeció. Un estremecimiento real, no actuado. Miró más allá de mí, hacia el pasillo, los pisos cálidos que había puesto el año pasado, el arte que había ido coleccionando despacio y deliberadamente durante la última década, la casa que contaba una historia muy distinta a la que él había cargado sobre mí. ¿Esto es tuyo? Desde hace 3 años. Nunca lo dijiste, nunca preguntaste dónde vivía. Hubo una pausa. Teorema cruzó el pasillo detrás de mí, miró a Marcus con supremo desinterés y desapareció hacia la cocina. Marcus la vio irse. Sara quiere saber si vas a regresar conmigo, dijo por fin. Estaba viendo su teléfono. Su papá está hablando de oportunidades de inversión. Quiere que lo presenten contigo. Miré a mi hermano un largo momento. Sequoia ya tiene nuestra información de contacto, dije. Andresen también. Meridian también. La ronda ya cerró, Marcus. Cerró el jueves. Absorbió eso. Lo vi hacer las cuentas. El cronograma, el artículo, la hoja de términos, la secuencia de eventos. Y vi el momento en que entendió que la misma fiesta de la que me había excluido para proteger su acceso a un mundo al que pensaba que yo no pertenecía, había sido precisamente lo que reveló ante todos en ese mundo que yo ya estaba ahí, que había estado ahí durante años, que su mapa del territorio simplemente estaba mal. Emma, dijo, por favor, solo ven. ¿Puedes? Si me dices arreglar esto, te voy a pedir que te vayas. Su mandíbula se tensó. Su teléfono vibró. Lo leyó despacio y vi cómo el color se le iba del rostro de esa forma específica, que significa que lo que temías que estuviera pasando se confirma que en efecto está pasando. Paul Hartwell dijo en voz baja. Le acaba de preguntar a mamá. ¿Preguntarle qué? Marcus levantó la vista. Bajo la luz amarilla del porche, con el buen traje que se había puesto para su propia fiesta de compromiso, la fiesta que había organizado y curado y controlado con tanto cuidado, se veía muy joven. Se veía como la versión de sí mismo que era antes de decidir cómo se veía el mundo. Le preguntó por qué faltaba tu silla. Dijo, debería contarte lo que pasó después, porque la gente siempre quiere saberlo. No fui a la fiesta. Quiero dejar eso claro. Me quedé en mi puerta unos minutos más y le dije algunas cosas a mi hermano que no voy a reproducir aquí porque eran privadas y eran difíciles. Y creo que algunas conversaciones les pertenecen a las personas que las tienen, no a Internet. Después le dije que necesitaba que se fuera. Se fue. Llamé a mi mamá a las 9:30. Se llama Patricia Caldwell. Tiene 71 años. Y no es una mala persona. Es una persona que pasó 40 años observando el mundo y sacando conclusiones. Y una de las conclusiones que sacó fue que el éxito se ve como Marcus. No se lo reprocho. Entiendo de dónde viene, con qué contaba, qué le mostró el mundo. Pero la llamé porque Paul Hartwell le había preguntado sobre mí y pensé que merecía escucharlo de mi propia voz antes de escuchar el resto de la historia por cualquier otra persona. Hablamos durante 45 minutos. Lloró 2 veces. Yo no, que es un patrón
patrón entre nosotras, aunque creo que ambas estamos empezando a entender qué significa. Dijo, ¿por qué no me dijiste? Y le dije, porque necesitaba hacerlo sola primero. Y dijo, eso es muy típico de ti. Y no lo dijo con maldad. Eso ya era algo. Le escribí a David a las 10 de la noche. Noche salvaje. Respondió de inmediato. Lo sé. He estado viendo las notificaciones de tu teléfono dispararse toda la noche. Además, tu perfil de LinkedIn ha tenido 847 visitas en las últimas 4 horas. Le respondí, claro que estás monitoreando eso. Obviamente, escribió, soy tu director financiero. Buenas noches, Emma. Lo hiciste bien. En las semanas que siguieron pasaron varias cosas que creo que merecen quedar documentadas. Paul Hartwell y yo nos tomamos un café un miércoles por la mañana, 3 semanas después de la fiesta. Es exactamente como lo describen. Metódico, callado, genuinamente curioso, del tipo de inteligencia que no necesita anunciarse. Hablamos durante 2 horas sobre infraestructura de IA, gobernanza de datos de salud y los retos específicos de construir ciclos de ventas empresariales sin presupuesto de marketing. Desde entonces me ha presentado con otros 2 inversionistas que respeto. Lo hizo, debo decir, por el trabajo, no por el drama, y lo respeté más por eso. El artículo de Vertex fue retomado por otras 14 publicaciones en la primera semana. James Whitfield, hay que reconocerlo, no sensacionalizó el ángulo de la fiesta de compromiso. Para empezar, no lo sabía, y cuando me contactó después de enterarse por el rumor de la industria, me preguntó si quería hablar de eso. Le dije que no. Lo respetó. Nuestras solicitudes de asociación entrantes aumentaron un 340% en los 90 días posteriores al artículo. Contratamos a una directora de comunicaciones por primera vez en la historia de la empresa. Lynn me hizo prometer que no íbamos a hacer nada que la obligara a vestir formal casual más de una semana seguida. Marcus y yo cenamos juntos en noviembre. Solo nosotros 2. En un restaurante que no era ni demasiado elegante ni demasiado casual. Algo delicado de calibrar y que me tomó tiempo encontrar. Hablamos durante 3 horas. No arreglamos nada en esas 3 horas. Quiero tener cuidado de no afirmar eso, porque algunas cosas no se arreglan rápido y algunas cosas no se arreglan nunca, y fingir lo contrario es su propia forma de mentira. Pero hablamos, con honestidad, creo. Tal vez por primera vez en una década. Me dijo que había pasado toda su vida tratando de parecer exitoso y que nunca se había preguntado de verdad en qué estaba teniendo éxito. Le dije que había pasado toda mi vida siendo ignorada y que eventualmente había dejado de notarlo. Los 2 nos quedamos callados un rato después de eso. Dijo, perdón por no preguntarte dónde vivías. No era todo, pero era real. Y a veces lo real es con lo que empiezas. Se casó con Sarah en la primavera. Yo estuve ahí. Usé un vestido que no era del estilo Converse, lo cual David dijo, cuando me vio, que fue genuinamente conmovedor de presenciar. El papá de Sarah me estrechó la mano y me hizo una muy buena pregunta sobre aprendizaje federado. Se la respondí. Paul Hartwell, resulta, es mucho mejor haciendo buenas preguntas que en la plática trivial. Una cualidad que admiro genuinamente. Crucé miradas con mi hermano al otro lado de la recepción y nos vimos un momento, y él levantó su copa y yo levanté la mía, y eso probablemente fue suficiente. La gente me pregunta qué aprendí de todo esto. Esperan algo ordenado, una lección, un marco de referencia, una idea lista para LinkedIn sobre resiliencia o visibilidad o conocer tu propio valor. No tengo nada de eso. Lo que tengo es esto. Pasé 9 años construyendo algo real, y durante la mayor parte de ese tiempo lo hice en la oscuridad. Y la oscuridad en realidad estaba bien. La oscuridad es donde pasa el trabajo de verdad. La oscuridad es donde descubres qué es lo que de verdad te importa, despojado de la actuación, despojado de las imágenes que otros tienen de ti. No necesitaba que Marcus creyera en Neurosphere para que Neurosphere fuera real. No necesitaba un lugar en su mesa para tener mesa. Eso no es una metáfora. Yo tenía una mesa. Estaba en mi casa, la que él nunca había visitado, la que ni sabía que era mía, en una vida que nunca se le había ocurrido preguntar. Me miró y vio lo que esperaba ver. Ese es un problema suyo, no un problema mío. Lo digo con compasión genuina y sin ni un rastro de satisfacción. Lo digo con un rastro de satisfacción. La silla que quitó de la mesa no desapareció, solo estaba en otro lugar. Resultó que ese otro lugar era donde todos querían sentarse. Y algunas puertas específicas, sostenidas por personas específicas que asumieron que nunca tocarías, las dejas ahí afuera un rato. El tiempo suficiente para entender cómo se siente estar del lado equivocado de una. No para siempre, solo lo suficiente para dejar clara la idea. 3 meses después de que saliera el artículo, Neurosphere anunció una alianza con uno de los 3 principales sistemas hospitalarios del país. La serie C cerró en 183 millones, 3 millones más de lo que se había planeado inicialmente. David agregó otro emoji de sombrero de fiesta al calendario. Marcus me escribió a las 6:04 de la mañana, el día que salió el anuncio. Vi la noticia. Estoy orgulloso de ti. Lo leí en el cuarto de servidores en Austin, rodeada de luces de servidores, con una taza de café en la mano. No respondí de inmediato. Lo pensé un rato. Después escribí. Lo sé. Se sintió bien.